Buenas tardes. Gracias por estar aquí. Gracias a María Ángeles y a la Asociación Hipatia por haberme invitado a estas jornadas. Vengo encantada, entre otras cosas porque me gusta encontrarme con compañeras y amigas feministas habitualmente, es una cosa que me gusta siempre, y también porque me da la oportunidad de releer cosas que en su día has manejado, recordar debates, discusiones entre nosotras, leer otras cosas que estaban ahí aparcadas y no acabas de entrarles, etc. Entonces siempre me parece muy estimulante y os agradezco mucho la invitación. No entro en más detalles y me meto directamente en harina porque la verdad, debo confesaros que yo tenía preparada esta charla en unos términos, pero la tenía más o menos establecida, pero a raíz de esta última semana una serie de debates online, ¿no? en Facebook, en Twitter, etc., sobre algunas cuestiones que luego os comentaré, pues me ha hecho que, en fin, me dio el sigo por otro día y la reorganicé un poco y espero que encajen bien todas las piezas, porque creo que lo que al final he decidido contaros tiene más interés. Voy a procurar no excederme en el tiempo, pero voy a hacer básicamente dos cosas. En primer lugar, uno que en realidad son dos excursus, entretenerme un poco con unos vericuetos, excursus histórico por un lado y filosófico, sobre lo que me parece que es el marco teórico vigente hasta hace poco, hoy cuestionado, para denunciar esto de la cosificación del cuerpo de las mujeres, ¿no? que está en el título de las jornadas y de esta charla. Y después de hacer eso esto será digamos lo grueso de la charla, quiero plantear algunos debates actuales entre feministas que me parece que tienen interés. Bueno, pues entonces, cuerpos cosificados y libertad de elección. Yo creo que plantear, esta es una foto, me voy a apoyar en algunas fotos porque como me pidieron que hablara un rato bastante largo, me parece que es bastante pesado en general, ¿no? Escuchar más allá de 20 minutos seguidos a nadie, entonces como voy a hablar más de 20 minutos, pues me apoyaré en algunas fotos de estas. Esta es una foto del New York Radical Women, que los orígenes de lo que a veces se llaman la tercera ola del feminismo, en los años 60, en la que las mujeres radicales de Nueva York, que luego pasaron a llamarse feministas radicales, denuncian en un concurso de Miss América el tal concurso como si fuera una subasta de ganado, ¿no? Bienvenidos, bienvenidas a la subasta de ganado de América. Entonces, esta yo creo que era una manera, no sé hasta qué, de denunciar la cosificación del cuerpo de las mujeres, ¿no? No he encontrado un publivía muy parecido a este de que en la Gran Vía de Bilbao había una foto, no era exactamente esta, era una mujer tumbada que decía toda tú eres un culito, y las mujeres de la Asamblea de Mujeres de Vizcaya pusimos una pintada que no somos culos, somos mujeres, ¿no? Yo creo que plantear desde el feminismo la cosificación del cuerpo de las mujeres como algo a denunciar parece una cosa obvia. Hacer esta denuncia y mantener esta lucha es y ha sido percibido como una necesidad evidente e incuestionable y muchas veces urgente para nosotras, ¿no? Cosificar, que significa, como dice esta definición, convertir en objeto una persona, reducir a cosa, significa también deshumanizar. Parece que sigue siendo necesario, digo, denunciar la cosificación y la deshumanización que implica. Sin embargo, como decía al principio, creo que esa denuncia y esa lucha pueden llevarse a cabo desde distintos marcos teóricos dentro del feminismo. Durante mucho tiempo, la denuncia de esta cosificación, de esta objetualización del cuerpo de las mujeres, se hacía o se hizo desde un marco teórico muy concreto, aunque muchas veces, muchas compañeras feministas, no del gremio de la filosofía, como es mi gremio, pues lo hacíamos o se hacía de una manera más inadvertida, ¿no? sin tener ese marco teórico tan explícito, digamos. Y este marco teórico es un marco compartido de sentido, digamos, ¿no? Compartido por las feministas y por el resto de la sociedad no feminista o muchas veces antifeminista. Quiero decir, denunciar algo solo es viable y solo tiene sentido desde marcos de sentido compartidos. Imaginemos, no sé, denunciar la tortura.
tiene sentido denunciar la tortura en un contexto en el que se da, la tortura existe, pero no se puede reivindicar como tal. Entonces la denuncia consiste en decir, se ha torturado, entonces el Estado acusado de tal, o el cuerpo policial acusado de tal, dirá, no, no se ha torturado. Y ahí estará el debate. No tendría sentido en la Edad Media acusar a la Inquisición de torturar, porque contestaría sin ninguna ironía, sí, claro, ya lo ponen el Maleo, el Maleficant, ¿no? El martillo de brujas. Sí, sí, practicamos el tortura a las brujas porque es la manera de ayudarlas a que confiesen. Es decir, la única manera en la que tiene sentido denunciar algo como la tortura es desde una sensibilidad, un marco teórico, si queréis, compartida, que no acepta la tortura, aunque de hecho exista. Los marcos de sentido compartidos desde los cuales denunciábamos la cosificación de las mujeres, digo que están hoy en cuestión dentro y fuera del feminismo. Es decir, están dejando de ser compartidos. Estamos en un momento, creo yo, de redefinición de consensos éticos y políticos. El marco de sentido compartido al que me refiero creo que puede nombrarse con una palabra que la querría desligar de todas sus connotaciones naif o piadosas, ¿no? Que es el humanismo. Diré de entrada que yo simpatizo con la posición que define y defiende el feminismo como un humanismo, ¿no? Parafraseando a Sartre en este libro famoso en el que él decía el existencialismo es un humanismo. Hay algunas feministas, muchas, no sé, algunas, que afirman, Rubí María de Gómez Campos es una filósofa feminista que publicó hace unos años este libro, El feminismo es un humanismo. Maite Larrauri, profesora de filosofía en Valencia, también ha escrito sobre esto en este blog que tiene, pero no todas las feministas estamos de acuerdo en esto. Katia Faria, filósofa feminista y antiespecista, que es profesora en Barcelona, es bastante conocida, imparte muchísimas charlas, etcétera, muy concurrida siempre, y plantea otro marco teórico, ¿no? O en este artículo de Paul Preciado, antes Beatriz Preciado, él dice directamente ya el feminismo no es un humanismo. Es un lugar común, todo el mundo sabe que el feminismo es plural y hay muchísimas corrientes feministas que discuten entre sí y que no analizamos la realidad de la misma manera, ¿no? Hay llenada ya desde hace mucho tiempo de los feminismos siempre plural, cosa que a mí no me parece muy acertada, pero bueno, esto sería otra discusión. Yo sí que creo que el feminismo es plural y que hay muchas corrientes feministas, pero no me parece lo más adecuado hablar siempre por defecto de los feminismos en plural, como hablamos de los ecologismos o de los socialismos. Pero bueno, esta sería otra cuestión. El humanismo, entonces, por tanto, ¿no? Yo querría defender que el humanismo sigue siendo el marco teórico y la sensibilidad adecuada desde la cual denunciar la cosificación de las mujeres, y que, claro, no puede ser un humanismo como el del Renacimiento, tiene que ser un humanismo ajustado a la altura de los tiempos, como se suele decir, pero humanismo al fin y al cabo, ¿no? Y como decía antes, un humanismo como postura filosófica que tampoco debería confundirse con un humanitarismo buenista, naif y viva la gente, digamos, ¿no? Sería otra cosa. El humanismo como postura filosófica aparece, como es sabido, en Europa con el Renacimiento. Voy a hacer un pequeño excursus histórico, a ver si no me enrollo mucho, pero sí que creo que es necesario repasar un poco de dónde vienen las cosas para poder entenderlas, ¿no? Como decía Nietzsche, lo que tiene historia no tiene definición y la única manera de entender algunas cosas es remitirse a su historia. Una cosa que espero que sea breve. Los humanistas, y es un masculino que no es genérico, obviamente, los humanistas renacentistas ponen las bases del despliegue de la sociedad secular. Es decir, bueno, secular es un término religioso, por cierto, pero es el término religioso para nombrar lo no religioso. Y la sociedad secular, esa sociedad que irá emergiendo en Europa a partir del siglo XVI, que va a ir siendo cada vez más independiente de las órdenes religiosas. Sociedad que irá alejándose paulatinamente de los presupuestos teocéntricos y teocráticos medievales y que los criticará con un gusto indisimulado en muchas ocasiones, ¿no? Pensemos en el Decamerón de Boccaccio y otras precursores. La fisura, digamos, la grieta entre lo secular y lo religioso será cada vez más grande. Y el Renacimiento retomará el dictum clásico de Protágoras, aquello de que el hombre es la medida de todas las cosas, el hombre es la medida de todas las cosas, ¿no? Este es uno de los
ejemplo, el hombre de Vitruvio de Leonardo da Vinci, que viene a ejemplificar esta imagen de que el hombre, a veces entendido ser humano, pero generalmente aplicado hombre, el varón, es el centro de la reflexión filosófica y de la cultura en ese momento, ¿no? El ser humano o el hombre en el centro de atención frente a la sociedad teocrática y teocéntrica que tenía en el centro a Dios y la religión. Recordemos que antes del Renacimiento, durante 1000 años, digamos, las sociedades europeas han sido sociedades teocráticas y teocéntricas en las que no se distingue iglesia de Estado, pecado de delito, ¿no? Son sociedades en las que lo que está bien y lo que está mal, cómo debemos comportarnos, la explicación última de la realidad, de la realidad natural y social, de por qué nos organizamos de una manera o de otra, siempre se remiten a explicaciones religiosas, es decir, basadas en la fe, no hay ningún análisis racional. Esto fue así durante 1000 años, ¿no? La imagen del Pantocrátor, o como se decía en Occidente, la majestad de Cristo, en tantas iglesias y en tantos lugares lo señala muy bien, ¿no? Aquí la de San Clemente de Tahuil de Lleida, que es tan bonita. Es decir, la explicación última de lo que ocurre y de por qué ocurre, del deber, como digo, y de la organización social, entonces, en manos de los que interpretan las escrituras sagradas, de los clérigos. El poder político intimísimamente ligado al poder religioso, y Dios y la religión como centro en torno al cual se amalgama todo. El humanismo renacentista empezará a poner las bases para terminar con esto, ¿no? Los autores, bueno, son muchos varones. Ay, por cierto, no sé si he quitado, bueno, este sería tal vez uno de los hitos más importantes, el famoso discurso sobre la dignidad del hombre, hominis, el vocablo no lo he puesto la separación ahí, bueno, hominis dignitate, es ambiguo en latín, no puede ser ser humano hombre, pero bueno. Este sería uno de los pivotes, tal vez un precursor, porque es muy temprano. Ángel Escaso, no sé si he debido quitar la diapo, tiene un libro que se llama Las Olvidadas, donde repasa la historia de muchas mujeres renacentistas que también tuvieron cosas que decir y que no aparecen en las historias oficiales. Pero bueno, no me quería ir por esa digresión. A lo que iba es que a partir de este momento, del momento en el que el Renacimiento, con la revolución científica, etcétera, y con la aparición del humanismo, de los humanitis, empieza a cuestionarse la teocracia y el teocentrismo anteriores. A partir de ese momento, en este pequeño esquema, lo que he querido poner de manifiesto es que se darán incesantemente, ya se habían dado antes, ¿no? Desde el nacimiento en Grecia de la filosofía occidental y de las explicaciones racionales que pretendían superar a las explicaciones mitológicas, ya se había dado, digamos, esta lucha. Esto es una manera un poco elemental de contarlo, ¿no? Entre la línea gruesa sería la legitimación racional, digamos, la legitimación de lo social y la explicación racional, de la cual surge el humanismo después, versus frente a la otra línea que sería la legitimación mítico-religiosa, ¿no? Como veis, son líneas que cuando si no tengo aquí cursor, sí, en esta línea de aquí, la de las X, mediríamos el tiempo, Grecia, Roma, he puesto un poco así, a huevo, Renacimiento, Reforma, Ilustración, el pasado hacia adelante, y en esta otra línea mediríamos la importancia, la prioridad que tiene socialmente una cosa u otra, ¿no? Son contrarias. Cuando la legitimación racional está arriba, digamos, está en sus peores horas, más baja, perdón, la legitimación religiosa. Cuando el poder eclesiástico está en horas altas, en fin, ¿no? Claro que si esto le pusiéramos un zoom y pudiéramos ver el detalle, sería mucho más complejo, más complicado, más complejo, y habría muchos más tipos, ¿no? Pero efectivamente, a partir de este momento del Renacimiento, que es donde me estaba situando yo antes,
las luchas por la hegemonía entre lo religioso y lo secular serán incesantes. Ninguna de las dos desaparecerá nunca del todo, pero sí que en algunos momentos la dominará una o dominará la otra, ¿no? En unos momentos las explicaciones últimas y las legitimaciones del poder político, serán trascendentes y religiosas, y en otros momentos, la Ilustración es un momento clave en ese sentido, todas las explicaciones también de lo natural, lo social, lo moral, serán seculares, digamos, más racionalistas y más humanistas. Bueno, entonces el Renacimiento, la Reforma, después vendrá la Contrarreforma. Quería pararme un segundo nada más en las guerras de religión. Tengo un par de fotos aquí al respecto, un par de diapositivas. Las guerras de religión, que son unas guerras de una crueldad inusitada en Europa. Aquí tenemos la matanza de San Bartolomé, que tiene lugar en 1572. Este otro grabado se llama Las miserias de la guerra, es un grabador, ¿cómo se dice? Grabador o grabador. Hacía grabados que fueron luego inspiración para la serie de los desastres de la guerra de Goya. Como veis aquí hay una cantidad de infelices colgados de un árbol, les están confesando. Aquí sube un clérigo y les enseña la cruz, porque les van a ejecutar en nombre de Dios. Fijaros que eran guerras entre confesiones cristianas, ¿no? Las guerras de religión en Europa fueron, según se cuenta en las crónicas, impresionantemente crueles. De ella surgió precisamente el concepto de tolerancia tan vinculado al humanismo, ¿no? La tolerancia como una especie de silbato de un momento, vamos a parar esto. No deberíamos de empezar a pensar en que es posible convivir en la misma civitas, en la misma ciudad, sin tener las mismas creencias exactamente. Bueno, ¿por qué dices? ¿Qué barbaridad es esta? Bueno, esto que era una locura es para nosotras ahora el punto de partida, ¿no? Nadie, cuando le pregunta si prefiere tener amigos y amigas tolerantes o intolerantes, contesta que intolerantes, ¿no? Bueno, pues esta obviedad no lo era tanto en aquel momento. Después llega la Ilustración. La Ilustración, que es un momento en el que todo ese proceso secularizador de desprenderse de lo religioso que ha empezado en el Renacimiento llega a uno de sus cumbres, o intenta por lo menos la Ilustración terminar y abundar en algunas de aquellas tareas. A veces lo consigue y a veces no. Por cierto, que aunque siempre hubo mujeres que se rebelaron en contra de la situación en la que se encontraban por el hecho de ser mujeres, siempre las hubo. El feminismo como movimiento social articulado políticamente y teóricamente, ¿no? Y como acción colectiva concertada, aparece. Yo soy de la opinión, no sé si esto está discutido en el feminismo ahora mismo, pero yo suscribo la opinión que dice que aparece con la Ilustración, la filosofía de la Ilustración y la Revolución Francesa, ¿no? Que sería en la historia lo concomitante a la Ilustración. Bueno, sin detenerme ya mucho más en estas pinceladas históricas, solamente quería recordar que en el siglo siguiente a la Ilustración, que es el XVIII, Nietzsche, que es muy visionario para muchas cosas, ya verá que el socialismo con el que a él le toca convivir y el sufragismo, el feminismo con el que él convive, son dos formas de humanismo. Él, que detesta a los clérigos y a las legitimaciones religiosas, etc., aborrecerá también de los tres, del humanismo, del socialismo y del feminismo. Pero el surgimiento en el siglo XX ya de lo que se llamará el humanismo cristiano, algo que durante siglos era una contradictio in terminis absoluta, no podía haber una cosa que fuera humanismo cristiano, porque el humanismo surgía como respuesta y contra el cristianismo, el oficial, porque no había otro. Pero el surgimiento de esto que se llamará el humanismo cristiano en el siglo XX, a mediados del siglo XX, indicará que es ya el humanismo el que ha ganado la partida de alguna manera, o una parte de la partida, ¿no? Porque ya no se puede estar en contra del humanismo a mediados del siglo XX, sino que lo que hay que hacer es hablar de un humanismo cristiano. Pero esto durará poco, ¿no? Enseguida, en la segunda mitad del siglo XX, se pondrá en marcha el poshumanismo, que a veces será directamente un antihumanismo. Y vendrá de distintos frentes. Hay una parte de reacción cristiana todavía, no sé si llamar integrista o fundamentalista, que todavía se mantiene, aunque de forma muy minoritaria. No sé si habéis visto la película
camino, sobre el Opus Dei, hay un momento en que un personaje de la película dice algo así como estamos en contra del humanismo inmanentista, es decir, el que no manifiesta ninguna creencia en lo trascendente, ¿no? Quedan todavía ramalazos de esos antihumanistas, pero lo grueso de la reacción antihumanista vendrá de otros flancos, ¿no? Será sobre todo el ataque en el contexto de las ideas, el ataque posmoderno, y en el contexto de la política y de las ideas también el ataque multiculturalista. Es decir, a partir de los años 50 el énfasis se pondrá en lo diferentes que somos los seres humanos, no tanto para subrayar la humanidad compartida como para cuestionar la pertinencia del mismo concepto de humanidad. De manera que hoy, en el siglo XXI, el humanismo se enfrenta a dos frentes, valga la redundancia. Se enfrenta hoy a la disolución de lo humano, que viene de estos dos frentes. Por un lado, el énfasis en la diversidad de expresiones de lo humano, cultural, religiosa, funcional, sexual, de género, de orientación sexual, etc. Ese énfasis tan posmoderno y tan romántico, ¿no? El romanticismo fue la primera reacción antiilustrada en lo que nos diferencia, en la diversidad. Y por otro lado, vendrá de este movimiento relativamente, demonios lo voy antes de tiempo, relativamente nuevo, aunque el libro de Peter Singer, que inaugura, digamos, las concepciones por los derechos de los animales, es de los años 80, debe de ser, o 90, como muy tarde, no me acuerdo muy bien. Pero bueno, es esta afirmación de la continuidad entre animales humanos y no humanos, es decir, la especificidad, la singularidad de lo humano, que sería como una condición necesaria para afirmar cualquier humanismo, bueno, se ve cuestionada por estos dos frentes. Cuando el feminismo, retomo otro hilo y volveré luego al humanismo. Cuando el feminismo discute hacia afuera, que cada vez, lo comentábamos antes, lo hace menos, ¿no? Cada vez necesitamos menos discutir las feministas con personas que no son feministas o que son antifeministas y que cuestionan los postulados generales del feminismo porque vamos ganando la batalla de las ideas y de la opinión, etc. Pero cuando todavía, y la mayoría de las veces, discutimos entre nosotras, entre distintas concepciones feministas, pero cuando discutimos hacia afuera, con el antifeminismo o con las concepciones no feministas, nos vemos obligadas muchas veces a decir cosas como esta, ¿no? Que pongo aquí de Angela Davis. El feminismo es la idea radical que sostiene que las mujeres somos personas. Dejaros de tonterías, había puesto una serie de diapositivas que he terminado quitando para no alargarme, sobre las cosas que desde el siglo XVIII-XIX se dicen del feminismo, que es en contra del feminismo, que es básicamente ridiculizarlo a niveles, pues podéis imaginar cómo, ¿no? Y hoy en día con las redes ni te cuento. Entonces hay que decir este tipo de cosas, o el famoso dictum, casi diría yo, de Rebecca West, que dice: solo sé que la gente, no sé muy bien lo que es feminismo y tal, solo sé que la gente me llama feminista cada vez que expreso sentimientos que me diferencian de un felpudo. Felpudo, cosa. Y cosa, no cualquier cosa, claro, ya dije muy bien la palabra, es una cosa muy connotada, es una cosa que se pisa, ¿no? La cosificación de las mujeres no es de hoy, pero hoy persiste. No de la forma tan brutal que os voy a mostrar ahora, también dudéis en meter, es muy fácil entrar en cualquier buscador de internet y poner publicidad sexista. Hay millones de imágenes que no te crees que puedes decidir en un momento dado quitarlas, porque están a la disposición de cualquiera y me da hasta rabia ponerlas, ¿no? Pero sin embargo, no he querido dejar de poner algunas cosas tan fuertes como esta. Esta es un anuncio publicado, como pone ahí, en la prensa cubana de La Habana hace menos de 200 años. Venta de animales, se vende una negra criolla joven sana, da esta impresión. No se puede casi ni seguir leyendo, ¿no? La cosificación y la objetualización de las mujeres, en este caso también de los esclavos y las esclavas, luego me referiré a ello, no es de este nivelón hoy en día, pero es tan habitual que a menudo pasa desapercibida. Y también en el registro cultural. Otro día me encontré, por casualidad, buscando cosas para mi curro, para otra cosa, para no sé qué de clase, consulté este libro que es La filosofía helenística, éticas y sistemas, en su edición de 1986, que es la que yo tengo. Luego he visto que ha sido reeditado
en el 2007 o por ahí, y no he tenido tiempo de mirar si la reedición ha mantenido esto, ¿no? Pues está hablando da igual de quién, Diógenes de Sinope, en su obra titulada Política, dice, que es lo que he subrayado, defendía la igualdad de los seres humanos y proponía, ahí esa se me ha quedado ahí también, como Platón, la comunidad de mujeres y de bienes, ¿no? Aparte del salto semántico que estudian las lingüistas aquí, o sea, esto se puede, en la misma frase, en un libro medianamente serio de filosofía, se puede decir esto tranquilamente, ¿no? Un señor defendía la igualdad de los seres humanos y proponía la comunidad de mujeres y de bienes. Pasa desapercibida. Hay que decir de todas las maneras, y antes lo mencionaba un poco de pasada, que las mujeres no han sido, no hemos sido los únicos seres humanos cosificados o cosificadas y desprendidas de nuestra condición humana, ¿no? Yo creo que la palma de la cosificación se la lleva la práctica de la esclavitud. Hay también una cantidad de imágenes tremendas, aunque, como se ve en esta imagen, en la esclavitud se produce a veces más un mecanismo que deberíamos llamar de animalización, porque a una cosa no se la pega porque no siente dolor. La animalización, que tiene estas dos acepciones, la segunda no nos interesa porque es una figura literaria de embrutecimiento o privación en alto grado del uso de la razón, que sería lo que desde la Ilustración acá ha definido a los seres humanos. ¿Cómo hemos podido concebir, a ver si me explico bien la pregunta que quiero hacerme y hacernos? ¿Cómo hemos concebido como malas, como inaceptables, tanto la animalización como la cosificación de seres humanos? Es decir, no quiero preguntar por qué lo hemos hecho, sino cómo lo hemos hecho, con qué mimbres, diciendo qué cosas. Y yo creo que ahí la clave la da la filosofía ilustrada y Kant, que es un filósofo relativamente poco reivindicado, que yo no pretendo ya reivindicar, no, en el campo de la filosofía por lo menos casi nada, pero que sí que pretendía ahora incrustar aquí un pequeño excursus ahora filosófico sobre qué propone Kant para ayudarnos a pensar en la cuestión de la cosificación. Bueno, tenía más cosas que quiero ir aligerando sobre la esclavitud, la cosificación y la animalización. Esta serie de pinturas llamadas Mercado de Esclavos, que en realidad son de esclavas, que encima pretenden estetizar la cosificación brutal, ¿no? esta otra, ¿no? En una subasta aquí que se sigue llamando Mercado de Esclavos. Quería ir a Kant, en realidad. Kant y la filosofía de la Ilustración, pero básicamente Kant, establece una dicotomía básica entre el reino de lo que llama el reino, que podríamos decir el ámbito de la necesidad, de lo que es necesario, de lo que es la necesidad, frente al reino de la libertad, o el ámbito de la libertad. El ámbito de la necesidad es el saco, digamos, en el que mete a los animales, a todos los animales y a las cosas. Y el ámbito de la libertad es el que atañe a los seres humanos. En un caso, podemos hablar de las leyes de la física, de las ciencias naturales, de la ley de la gravedad, de la ley del instinto en los animales que la siguen, porque no pueden elegir otra cosa. Y en el otro lado podemos hablar de ética, porque existe la libertad de elegir y la responsabilidad de haber elegido. Entonces la ética sería por eso algo que se predica y que se aplica a los seres humanos y solamente a los seres humanos, ¿no? Mientras que la naturaleza se rige por causas y efectos, la voluntad libre arbitrio, se rige por elecciones conscientes, racionales. Bueno, las neurociencias han puesto muchos peros a esta cuestión. Como sabemos, la emoción está en medio todo el rato de toda toma de decisión racional, pero en todo caso el esquema kantiano, que era muy racionalista, lo planteaba así en estos términos, ¿no? Como veis, esto encaja como un guante en la famosa dicotomía de naturaleza y cultura, que ha sido una de las más utilizadas para legitimar la subordinación de las mujeres. El famoso imperativo, el imperativo categórico de Kant, dice lo siguiente, dice, obra, o sea, en la ética de Kant, digamos, se puede resumir en esta frase, obra de tal modo que la humanidad en tu persona y en la de los demás sea siempre
un fin y nunca un medio. Es decir, trata siempre a las demás personas como fines y nunca como medios. Esto es una cosa que yo creo que por poco kantianas que seamos o por poco ilustradas que seamos, todas de alguna manera compartimos. Entendemos que usar, utilizar, instrumentalizar es algo que se hace con las cosas, con los instrumentos, con las herramientas, con los útiles, que son medios para algo y no son un fin en sí mismo. Es decir, Kant está diciendo no utilices, no uses a las personas. En esta perspectiva ilustrada, antropocéntrica totalmente, los animales sí pueden ser usados. En las sociedades rurales son usados como animales de carga, en las sociedades más urbanizadas como animales de compañía, las plantas por supuesto. Es decir, a estos efectos son cosas que pueden ser usadas, no las personas. Nadie podría decir con regocijo una frase como me han utilizado. ¡Ay, me han utilizado! ¡Qué bien! No tiene sentido. Me han utilizado es siempre una denuncia, ¿no? O cuando decimos que los nazis llevaban a los judíos y a otras personas que deportaban a los campos de exterminio en aquellos trenes como ganado, como animales, estamos haciendo una... No estamos diciendo no estamos diciendo, como podría objetar algún defensor o alguna defensora de los derechos de los animales, que al ganado se le deba de tratar como se trata al ganado. De hecho, estamos diciendo otra cosa, creo yo. Las mujeres han sido puestas del lado de la naturaleza y han sido cosificadas de muchas maneras. Y ya digo que no he querido traer imágenes al respecto porque las encontráis con suma facilidad. Como objeto sexual para satisfacer a varones heterosexuales, como reclamo publicitario, como objeto de transacción en los pactos entre varones, como campo donde se dirime la honra de los varones, sean padres, novios, maridos, hermanos, tíos, primos, cuñados, como máquina reproductiva para dar hijos al varón. Pensemos que ser tratado como objeto implica despojar a esa persona de la condición de sujeto de derecho, ¿no? Acordémonos de que en el franquismo, es decir, antes de ayer, en términos históricos, las mujeres no éramos reconocidas como sujetos de derechos. Abundando un poquito más en la perspectiva kantiana, pensemos en que las cosas, dirá Kant, las que están en este lado, en el lado de la naturaleza, son intercambiables. Puedes cambiar una por otra en el trueque, y en las sociedades de mercado son intercambiables por un precio. En cambio, los seres humanos no son intercambiables porque tienen valor, no tienen precio, ¿no? Acordémonos de Machado, aquello de todo necio confunde valor y precio. Al valor, Kant también lo llamará dignidad. Es decir, el ser humano tiene valor, tiene dignidad y tiene la capacidad de reconocer el valor y la dignidad en otros seres humanos. De manera que, como digo, Kant pone a un lado a todos los seres humanos. Bueno, en esta diapositiva, como veis, quería poner de manifiesto esta cuestión del precio, ¿no? Esto es un mapa también que me he encontrado buscando para el trabajo, en el que se ven las colonias que tenía Grecia en esas fechas en el Mediterráneo y cómo comerciaba con todas estas cosas y también con esclavos. Era una práctica bastante habitual en la antigüedad. Y a lo que iba entonces ahora es a esta idea de que la Ilustración, y Kant particularmente, pone de un lado a las personas, establece aquí el corte, ¿no? Y del otro lado los animales, las plantas y las cosas inertes, ¿no? Hoy en día la perspectiva animalista está trastocando este esquema y está planteándola en estos términos, ¿no? Pone de un lado a las animales y a las personas, porque normalmente inspirándose en Bentham, en algunos filósofos decimonónicos, etc., se pone el énfasis en la capacidad de sentir y específicamente la capacidad de sentir dolor y placer. Y entonces el esquema se ha trastocado en estos términos y bueno, cabe pensar que hay algunos planteamientos que todavía lo llevan más allá, porque no sabemos si las plantas, bueno, hasta dónde, bueno, el respeto a los seres vivos en general, esto todavía es muy minoritario, mucho menos que el animalismo, pero hay algunos planteamientos en este sentido. Yo entiendo que la perspectiva animalista tiene, digamos, de su lado la
el beneficio de la duda, el aire de los tiempos. Yo creo que esto se podría explicar en términos orteguianos, ¿no? Ortega y Gasset distinguía bueno, no me voy a meter en ese berenjenal, pero creo que tiene muchas posibilidades de ser un discurso muy exitoso, el discurso pro derechos de los animales. Yo simpatizo más todavía con el discurso humanista, que pone el énfasis en que sujetos de derechos deben de ser no solamente los seres humanos, aunque reconozco que hay muchas aportaciones del animalismo que puntualizan y mejoran mucho ese humanismo, o sea, le quitan antropocentrismo, básicamente, ¿no? Yo creo que el humanismo ha adolecido de antropocentrismo y que ciertamente a los animales debemos tratarles con una consideración que no siempre se les ha tratado, pero no estoy de acuerdo con trasladar el concepto de sujeto de derechos hacia los animales. Pero bueno, esto es una discusión abierta. Entre los animales también hay que distinguir grados, etcétera, y la discusión está abierta. Esto eran un poco los dos excursos que yo os quería contar, de donde me parece que vienen a mí poner de manifiesto el marco de sentido compartido, en el que yo decía que cobra sentido el denunciar la cosificación. Y querría apuntar ahora ya, para ir terminando, solamente dos problemas que me parece a mí que nos trae esta puesta en cuestión, ¿no? este debate abierto sobre si el humanismo sigue teniendo sentido o está ya caduco y hay que reemplazarlo por otra cosa. El primer problema me voy a referir a él muy sumariamente, lo voy a dejar encima de la mesa y no voy a decir nada más de él, ¿no? Pero tiene que ver con la reivindicación feminista del derecho al aborto, el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, mi cuerpo es mío, etc. Yo he sido de la opinión desde hace tiempo que las feministas tenemos que discutir con toda una rama de la filosofía, que es de las pocas que tengo un poco que está un poquito en boga, que es precisamente la bioética, y en los comités y en los congresos y en las revistas y en la bioética en general se discuten muchas cosas, y yo a veces con las compañeras y las amigas feministas he discutido un poco porque hay algunas de la opinión de que no tenemos que ir a esos sitios. Nosotras tenemos que decir nuestro discurso, explicarlo, y no tenemos que ir a discutir a esos sitios en los que hay supuestos expertos, científicos, científicas, clérigos, etc. Yo creo que sí, que hay que discutir con donde está la discusión y que hay que ir allí. Y yo creo que el animalismo, que pone, como digo, el énfasis en la capacidad de sentir, y específicamente de sentir dolor, supone un problema para la reivindicación del derecho al aborto. Es decir, tendríamos que empezar a hablar de algo y yo no digo que no debamos hacerlo, pero tendríamos que empezar a hablar de algo que a las feministas no nos ha gustado hablar, que es la cuestión del desarrollo embrionario. ¿A partir de qué momento? ¿En qué momento? Que no es lo mismo un embrión que un feto, no es lo mismo un feto de tantas semanas que de tal. Hay un momento en el que el embrión no tiene un sistema nervioso central, por lo tanto no tiene la capacidad de sentir dolor, pero hay un momento a partir del que sí lo tiene, y entonces bueno, esto nos pone si estamos diciendo que el sujeto de derechos debe de ser, digo, sí, esto es toda una hipótesis, ¿no? Todo aquel ser capaz de sentir el dolor, bueno, esto nos plantea este problema. Y luego otro problema que es más clásico en la historia de la filosofía, en la historia del pensamiento, y clásico para nosotras, para las feministas, ¿no? Que es esta cuestión de si el sujeto humano, libre y soberano, fijaros que en la diapo está, a lo que íbamos es que este es el reino de la libertad, y este es el reino de la necesidad, de las cosas que caen por su propio peso, que no pueden más que hacer lo que hacen, más que ser lo que son. Son conceptos absolutamente contrapuestos. Y la pregunta ya se la hacía Lavoisier en el siglo XVI, ¿no? cuando escribió el discurso sobre la servidumbre voluntaria. ¿Es posible que el sujeto libre, soberano, que elige razonadamente, más o menos razonadamente y responsablemente, que se mueve no tanto por causas como ocurre en la naturaleza, sino más por razones? ¿Es posible que ese sujeto elija libremente convertirse en esclavo, convertirse en cosa, cosificarse? Fijaros la imagen que habéis traído a las jornadas.
ser también la imagen de un taller sobre técnicas de montaje o técnicas de SM. Las prácticas de montaje del BDSM ponen de manifiesto, yo creo, que el sujeto humano, libre y soberano, puede elegir, y aquí introduciría yo una interrogación, puede elegir libremente, interrogación, solo temporal y circunstancialmente o de una forma más completa. Puede elegir convertirse en un objeto o en una cosa, o en un esclavo. No sé si deberíamos de diferenciar entre jugar a ser un esclavo o ser un esclavo o una esclava. Es decir, una esclava, un esclavo, un ser humano animalizado o cosificado. Hubo antes algún feminismo que denunció estas prácticas como patriarcales, pero por gracia o por desgracia, no entro a juzgar eso, ese feminismo hoy no está muy activo y es muy minoritario. Algunas feministas antipornografía y antiprostitución se han mostrado muy críticas con lo que consideran que ocurre en la prostitución, en la pornografía y también en las prácticas sadomasoquistas, que consideran que es una objetualización, una cosificación imposible de separar de la explotación sexual de las mujeres en sociedades patriarcales. Bueno, esto estaba muy discutido en el feminismo, pero digamos que las discusiones retornan, ¿no? Yo no creo que sea una discusión totalmente zanjada y además, por si tuviéramos poco con toda esta discusión, ahora aparece, lo comentábamos antes también, la cuestión de la gestación subrogada, de los vientres de alquiler, que es otro gran debate pendiente para las feministas. ¿Podemos elegir? ¿Una mujer puede elegir? Bueno, puede elegir. De hecho, lo elige. Es legítimo que decir, la discusión sobre el hecho de decidir prestar el propio útero para gestar un embrión de otra persona o de otras personas. Sabéis que se ha publicado hace algún tiempo ya un manifiesto que lo suscriben algunas feministas, otras no acabamos de animarnos porque, en fin, que lleva por título No somos vasijas, es decir, no somos cosas que puedan ser usadas para. Somos seres humanos, no somos vasijas, es una manera de decir que no somos felpudos, no somos cosas. Bueno, esto es lo que os quería contar. Gracias.